Profesor Roque, muchas gracias. Agradeciendo su exposición el día de hoy, se me presentan un par de problemas. Yo sé que usted no debe manejar la Constitución de Perú por razones más que evidentes. Es igual que si yo fuera a España, pues vería algunos tópicos en particular de la Constitución española. Pero me parece que el artículo 139, inciso primero de la Constitución, nos genera algunos problemas a nosotros respecto a si el arbitraje es con una jurisdicción especializada. Porque además la vincula con la jurisdicción militar, como órganos o como, por decirlo así, subespecies que en las que se puede administrar justicia diferenciados, separada de la justicia ordinaria que recae en el Poder Judicial. Ello por un lado. Yo tengo una duda todavía persistente en este tema, y el otro problema ya es un poco respecto de otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se ha venido reafirmando en otro tipo de procesos no vinculados a temas arbitrales, pero que de alguna forma podrían estar relacionados con ello. ¿Qué ocurre? Las garantías contenidas o a las que se detalla el 139, inciso 3 de la Constitución respecto al debido proceso y tutela jurisdiccional, el Tribunal ha señalado que no solamente se aplica en sede jurisdiccional, sino también en otro tipo de órdenes, como por ejemplo en justicia administrativa, siempre y cuando ello sea pertinente. Entonces, si bien es cierto en estas sentencias sobre arbitraje en las cuales el tribunal ha ingresado, el tribunal de alguna forma se ha inhibido de emitir pronunciamiento porque considera que existe una vía en la cual esto puede ser materia de enjuiciamiento. De alguna forma, por defecto y por enjuiciamiento del proceso jurisdiccional de revisión, esto puede llegar al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasaría con alguna garantía? Y en particular se me ocurre una, como por ejemplo la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, que eso me lleva a la primera pregunta, ¿no? Si es que el arbitraje es o no es jurisdicción, y hasta qué punto esta garantía puede ser materia de enjuiciamiento. Muchas gracias. Bien, ante todo quiero felicitarles por las dos preguntas que me ha hecho, porque entiendo que mis palabras pues, no han resonado en el aire y con el viento se han ido, ¿no? Efectivamente, ante todo agradecerle las preguntas y lo atinadas que son, ¿no? Bien, yo voy por la primera pregunta. Yo entiendo que el arbitraje tiene una indudable justificación negociada. Es decir, la polémica que se ha suscitado tiene cierto acogimiento en muchas legislaciones latinoamericanas, y creo que esta es una pesada carga que incluso en el caso peruano ha llegado a tener reflejo constitucional, es el acentuado carácter jurisdiccionalista que se atribuye al arbitraje. Entiendo que el arbitraje es un producto de la autonomía voluntad. Entiendo que el arbitraje se justifica en la libertad de las partes. Lo he dicho en mi exposición como valor superior o valor supremo de todo Estado de Derecho, también del peruano. Evidentemente, cuando el arbitraje surge en ese ámbito negocial, en ese ámbito de acuerdo de autonomía voluntad, evidentemente el arbitraje tiene un recorrido que es el recorrido que le dan las propias partes. Y el recorrido finalmente de lo que acuerdan las propias partes tiene un origen y un final. Y ese final acaba con el campo. Y a partir de ahí se termina el mandato negocial de las partes. Por lo tanto, entiendo yo que no hay nada jurisdiccional. Porque es que si finalmente insistiéramos que hay ahí una jurisdicción, o cuando admitiéramos que fuera especializada o especial, etcétera, llevaríamos a conclusiones como las que yo he dicho anteriormente, que es lo que pasaba, por ejemplo, en Colombia, que estaríamos diciendo que consecuentemente con esa idea jurisdiccional solamente podrían ser árbitros los peruanos de la realidad peruana, evidentemente, porque son los que ejercen la potestad jurisdiccional. Esto lo dice la Constitución peruana, lo que lo dice el artículo 138. Habla, el artículo 138 de la Constitución habla de la potestad jurisdiccional. Potestad jurisdiccional es una potestad que la tiene todos los jueces, porque la atribuye la Constitución, la potestad jurisdiccional, que es distinta de la función jurídica. La función es un ámbito ya heterocompositivo, es procesal, ¿no? La potestad, en cambio, es un concepto constitucional. Nosotros distinguimos muy bien entre potestad y función, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que, dada la sentencia o el material con el que yo he trabajado, que no he tenido acceso de sentencia del Tribunal Constitucional, veo que hay un posicionamiento claro y rotundo, también lo comprendo, marcando el paso del artículo 139, 2 de la Constitución, que equipara la jurisdicción arbitral con la militar, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es el desideratum constitucional? Lo digo yo desde el punto de vista europeo, de que todas esas jurisdicciones desaparezcan. Evidentemente, la jurisdicción arbitral en ninguna Constitución europea aparece como tal jurisdicción. Y la militar va a desaparecer. Es decir, hay constituciones como la francesa en su momento que consideraban la jurisdicción militar como jurisdicción. Ya no existe esa jurisdicción. No existe ya, incluso, no se podría hablar de jurisdicción, sino de aforamientos. Ya el militar que delinque en Francia se le somete a la justicia común y ordinaria, ¿no? Entonces, y en nuestro país tenemos una jurisdicción que dice estrictamente que las PDC, pero eso nos viene por la parte que nos corresponde de los 40 años que estuvimos con la dictadura franquista, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando en el año 78 se llega a ese gran acuerdo de pacto constitucional que iba desde el Partido Comunista hasta la derecha que proviene del ámbito franquista, pues se llega al acuerdo de que la única jurisdicción que se va a respetar como tal en la Constitución es la militar, en el campo estrictamente constitucional. Por tanto, la tendencia constitucional es que no exista nada más que una única jurisdicción y el resto fuera de la Constitución. Entonces, esa es la tendencia. Vuelvo a insistir, el ámbito del arbitraje se mueve en un ámbito negocial. De tal forma que, desde ese punto de vista negocial, las garantías del arbitraje son, evidentemente, desde mi punto de vista, garantías comunes ordinarias, no son constitucionales, porque no pertenecen a un ámbito jurisdiccional, propiamente dicho, o un ámbito de un orden jurisdiccional concreto específico. ¿Por qué? Porque, evidentemente, las partes son dueñas de resolver esa controversia como ellas quieran. Y eso, en el modelo anglosajón, está a la orden del día. El modelo anglosajón es tremendamente dinámico, ¿no? Bien, entonces, cuando ese ámbito negocial termina, evidentemente, cuando hay ya una ejecución forzosa, cuando hay una anulación del laudo arbitral, como ocurre con la ley peruana de arbitraje, cuando hay que acudir a los jueces tribunales estatales, o en el caso la ley peruana a las cámaras de comercio, que ya no son jueces tribunales estatales, evidentemente hay que acudir a jueces tribunales estatales y ya el juez o tribunal estatal no tiene en cuenta esas garantías que se han jurisdiccionalizado porque han pasado de ser negociables o producto de la libertad o del acuerdo de las partes, entonces sí concurren al plan constitucional. Evidentemente también aquí hay una razón de fondo, que yo lo comprendo desde la perspectiva del Tribunal Constitucional Español. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi país el arbitraje en estos últimos años ha tenido un empuje muy tremendo, es decir, sobre todo a nivel doméstico y también internacional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que el Tribunal Constitucional ha optado por no usarlo, ha dicho no. Eso son garantías comunidades ordinarias negociadas por las partes, siempre que se respeten tres tipos de garantías que son audiencia, contradicción e igualdad, que lo dice la ley, pero una ley ordinaria o común, como es la ley peruana de arbitraje o la ley española, que son exactamente iguales, porque es el modelo del NUMI o el Concitral de Naciones Unidas, siempre se respete, ustedes negocien la resolución de toda la controversia como ustedes quieran. Y evidentemente, eso, a raíz de ahí, cuando eso pasa a manos de un juez estatal y el juez estatal evidentemente ya no respete esa garantía o eche abajo la garantía que finalmente haya podido aplicar la ley, entonces es cuando entra en juego el amparo constitucional. A mí no se me oculta que la solución española lo que trata es de quitar papel del Tribunal Constitucional. Es decir, se ha quitado papel de una forma increíble. Se constituye en admisión e inadmisión de amparo constitucional. Bien.